Juan, segundo bloque con Norma Mattiucci presentando su libro sobre mujeres argentinas irreverentes y también con la compañía del profesor Vallejos, que va a ser su coequiper en la presentación. Y hay algo que nos quedó del bloque anterior y es el hecho de la necesidad de abordar estas cuestiones relacionadas a la lucha de las mujeres por sus derechos y sin embargo da la impresión de que falta tanto, ¿no? Porque sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo violencia, sigue habiendo, bueno, violencia machista en particular, ¿no? Digo, ¿por qué será? Contame. Desde mi punto de vista, hay distintas abordajes, por supuesto, lecturas y abordajes. Sí. Yo creo que es porque las diferencias siguen existiendo. Es decir, los hombres machistas siguen existiendo, el patriarcado sigue existiendo de diferente manera, pero el patriarcado está. Lógicamente no es el patriarca de los años anteriores, pero el patriarcado sigue existiendo. Se sigue queriendo silenciar la voz de las mujeres en general, ¿no es cierto? Y bueno, y no se acepta la igualdad, ¿no es cierto? Que no quiere decir que las mujeres seamos iguales a los hombres, eso lo voy a dejar aclarado porque todo el mundo dice que quieren ser iguales a los hombres. No, quieren tener exactamente los mismos derechos, el mismo respeto, la misma posibilidad de... hay una mujer que trabaja lo lingüístico y dice tener equifonía. Yo lo tomo en el otro libro, en el anterior, en este no hablo de eso, pero bueno. ¿Cómo es el término? Equifonía. Equi igual fonía. Sí. Bueno. Es decir, tener el mismo valor en la palabra, en una equivalencia en la palabra. Hay un libro muy lindo que ha salido en los últimos tiempos de una escritora de Solnit, una escritora norteamericana, que se llama Los hombres me explican cosas. Dice que aunque uno sea especialista, el hombre siempre te lo quiere explicar al tema. Entonces dice, tiene un nombre eso también, tengo entendido. Tiene mansplaining. Eso. Esa es la palabra. Esa es la palabra, inglés, sí, mansplaining. Sí. Entonces ella dice, yo estaba, por ejemplo, en un encuentro y entonces hablé de un tema, pero después vino un hombre a explicármelo. Ella lo cuenta ahí en el libro, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, es una forma de violencia. Claro que es una forma de violencia. Es una forma de no querer reconocer en la otra, ¿no es cierto?, en la mujer, el saber. ¿No es cierto? Porque el saber tiene poder. Entonces, todas esas cosas me parece que son, no sé cuándo se van a poder superar. Lógicamente, creo, yo tengo esperanza, soy positiva en esto, porque tengo nietos. Me parece que los jóvenes piensan diferente. Los más jóvenes, los más chicos, digamos, mis nietos, por ejemplo, piensan diferente. Los más chicos, por ejemplo, en algo que es cotidiano y que uno a veces en el tema de la comunicación social lo tiene que ir manejando y cuesta ir superando muchas barreras que están, que es el tema del lenguaje inclusivo. Los chicos el lenguaje inclusivo lo utilizan de una manera natural. Entonces aparece una persona académica y cuando uno dice al frente de una cámara ellos, sí. Lo llama, le manda un mensaje, Pancho, me extraña de vos, etcétera, etcétera. Vos sabés que la Real Academia Española, ¿viste? Lo más machista que hay. Perdónenme, pero la Real Academia los felicito, pero o sea, yo me tengo que regir por el lenguaje cotidiano que uno todos los días está comunicándose y las nuevas generaciones, pese a quien le pese, marcan una brecha, ¿no? Sí, están como abriendo. La lengua es social, la lengua ha ido evolucionando. Si no hablaríamos y es una construcción permanente, ¿no? Claro, hablaríamos como habló de Don Quijote. El lenguaje es una construcción permanente, a punto tal de que la misma Real Academia Española hace pocos días nomás ha tomado como propio un montón de palabras nuevas que hasta hace... Entre ellas machirulo. Entre ellas machirulo, que... ya que estamos hablando de género, ¿no? Machirulo sí. Se ingresó como una palabra aceptada. Bueno, y perreo que no se utilizaba, y bueno, y la Real Academia dice que es la actitud de baile, qué sé yo, bueno, es decir... No, porque son las generaciones nuevas las que van marcando los cambios lingüísticos, porque la lengua es social, es así. Y es una construcción colectiva, además. Sí, seguro. Son como pequeños complicidades, ¿no? Pero en muchas otras cosas, por ejemplo, todos los micromachismos que hay, los chicos las tienen. Yo, por ejemplo, tengo una nieta que es feminista,
Y me marca, si yo llego a decir, pero una cosita que a lo mejor puede ser un micromachismo, me dice, ojo que puede ser un micromachismo, me marca. Mira, esa palabra micromachismo también hay que incorporarla. Claro, los micromachismos son actitudes que uno tiene, decir, ay, fíjate cómo se viste, por ejemplo. ¿No es cierto? A una mujer, ¿no es cierto? Por eso, entonces ella marca, es un micromachismo. Y me parece que los jóvenes tienen un desarrollo mayor que nosotros. Todos los temas que se dan en el área, en pedagogía, digamos, en el currículum oficial, se engloban dentro de lo que sería ética y construcción de ciudadanía. Nosotros técnicamente le decimos que son transversales porque no se puede adjudicar solo un espacio, sino que todos los docentes, de alguna manera, nos involucramos con esos contenidos. Ocurre con este tema, con las cuestiones ecológicas, con la cuestión de derechos humanos. Hay una conciencia mucho más desarrollada en las nuevas generaciones, seguro. Una mayor sensibilidad, quizás. Muchísima mayor sensibilidad. No conciencia, pero sí sensibilidad. No, obviamente, como en otras áreas de la sociedad, no homogénea. Claro. No homogénea. De hecho, podríamos decir que los eventos eleccionarios, digamos, que también van a definir una nueva configuración de país. No comprobarían mucho lo que estás diciendo. No comprobaría, al contrario, sería como una especie de tensión contraria. No se puede explicar, por ejemplo, la elección del candidato Milei y su fórmula también, que es muy significativa, la persona que han designado también como secretario de Educación, pero eso ya le cabe a mí. Que uno diría, bueno, pero se ha avanzado mucho en derechos humanos, se ha avanzado mucho en género, y vamos a festejar 40 años de democracia, un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, con la posibilidad de tener, a lo mejor, un presidente que tiene componentes que uno diría defendería algo así como una defensa de componentes patriarcados seguros, ¿no? En su definición, Villarroel con la cuestión de derechos humanos y una secretaria de Educación que involucrada con la dictadura. Con la dictadura en Chile, ¿no? Digamos, la defensa de lo que pasó en Chile, pero en consonancia también con lo que ocurrió en el país. Por eso es que, por ejemplo, la cuestión de los 24 de marzo, hoy se trabaja mucho mejor en las escuelas, hay más profundidad, pero eso no implica que no haya debates, todavía que hay que dar, contenidos que hay que abordar, porque si no simplificamos, decimos, bueno, ya la sociedad vive una sociedad abierta y eso es lo que se corrobora con hechos concretos y bueno, y obviamente la violencia, los femicidios, que sería el acto último, extremo de violencia, pero que hay muchos, desde micro a macro, formas de violencia también previas que a lo mejor no terminan con una mujer que fallece, pero también y las minorías. El último escalón dentro de un proceso. Sí. Ya que estamos hablando también de docencia, hay una cuestión que está, digamos, en pleno tratamiento en este momento, que es el tema del bullying, ¿no? Es decir, fíjate vos que podríamos empezar a asociar algunas cuestiones en donde uno dice, la juventud y las nuevas generaciones, pero no decir juventud, las nuevas generaciones creo que tienen una mayor sensibilidad hacia lo inclusivo a partir del lenguaje y también de otras actitudes. Dicho lo cual, uno también tiene que señalar que así como existen feminicidios todavía, también existe bullying. Y de una manera muy preocupante en las escuelas. Todo este año nosotros hemos recibido, por lo menos este periodista, advertencias o digamos casos de violencias dentro de las aulas, dentro de los establecimientos educativos, algunas de las cuales han tomado estado público, otras no. Arrancamos este año con un niño supuestamente violado en un establecimiento de aquí justamente, ¿no es cierto? Es decir, sobre lo cual después nunca más se habló, pero hubo una repercusión inclusive nacional. Pero más allá de eso, también otros hechos también de violencia que ocurren en las escuelas y que involucran tanto a mujeres como a chicos, ¿no es cierto? Aunque siempre la víctima parece ser la mujer, siempre es como que hay un correlato ahí donde también eso habría que hacer como una especie de estadística y vamos a comprobar que... No, violencia hay en todos los órdenes, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la diferencia que hay entre la violencia de género y la violencia de género es que la violencia de género es por el género, es por el género. Lo otro es una violencia, bueno, que se pelean, se discuten, ¿no es cierto? Pero esta es una violencia que tiene que ver con el género de la mujer.
¿no es cierto? Ahí está la diferencia. Hay una parte de tu libro que me parece interesante que la abordemos en relación al título, y es que decís mujeres argentinas irreverentes. Sí, de verdad que yo quería poner desobedientes. Ajá. Desobedientes a las órdenes patriarcales, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otro que se llama, está la palabra desobediente, entonces por eso puse irreverentes. Sí, porque ellas se vuelcan. Vos imaginate, yo hablo, por ejemplo, ahí de Alicia Moró de Justo, que es la primera mujer socialista, ¿no es cierto? Ella después se casa con Justo, que es el creador del Partido Socialista. Ella estudia medicina, es una de las primeras médicas argentinas. Había 5 o 6 médicas argentinas, una de ellas era la Anteri, otra ella. No pueden, ellas primero tienen que hacer de todo para poder estudiar medicina, porque son las primeras egresadas en medicina. Después no podían atender a todos, tenían que dedicarse, por ejemplo, no podían atender hombres, por ejemplo, y tenían que atender solamente mujeres y niños. Pero ellas, ¿qué hacen? Van socavando todas esas leyes del patriarcado, ¿no es cierto? Y de alguna manera van logrando cosas, ¿no es cierto? Yo al final termino con la ley del voto que vos hablabas antes, ¿no es cierto? La ley del voto femenino. Pero en realidad ellas también luchan por derechos civiles, no solamente políticos. Perdóname que te diga algo para actualizar lo que estás diciendo. Algo horrible, voy a decir algo terrible. Voy a decir algo muy feo, pero juro que no lo he vivido, pero sí he vivido o lo he charlado y lo he visto con amigos. Una persona, un hombre, está con un problema determinado, va al hospital. Lo atiende una médica. En el hospital lo atiende una médica. ¿No está el doctor?, le pregunta. Como si la ¿Qué es el doctor? Claro. Eso sigue sucediendo. Sí, sigue sucediendo. Sí, por eso te digo que no es que, o sea, no están las mismas. Lo digo, lo asocio con Alicia Moró de Justo, ¿no? Claro, exactamente. Pero, aparte, qué barbaridad. Estamos hablando de cuántos, 100 años más o menos. ¿Alicia Moró? Sí. No, mediados del siglo pasado. Bueno, 70 años, ponele. Se sigue discutiendo lo 60, mismo. 70 años, sí. 70, 80 años, sí, puede ser. Qué increíble. Lo que iba a decir algo, pero ahora se me fue lo que quería decir. No, lo que pasa es que hay que yo ahí lo digo, que hay que distinguir entre los derechos que están en las leyes, como le dicen derechos de jure, ¿no es cierto? Y los derechos que realmente se cumplen. Entonces vos podés decir, sí, las mujeres tienen libertad para estudiar lo que quieran. Pero después vos te encontrás con que a lo mejor van a estudiar una carrera y el profesor de ahí las maltrata porque son mujeres, o en las mismas escuelas de formación secundaria le dicen, ¿cómo vas a estudiar eso que es una carrera de varón? ¿Cierto? Entonces, una cosa es que los derechos que sí tienen y otra cosa es que esos derechos se puedan cumplir. En el caso que vos ponías recién de la médica pudo hacer la carrera, estudiar, pero los hombres van a seguir diciendo que no es el doctor. Es horrible, claro. Pero es lo que sigue sucediendo. Por eso digo, los derechos están, pero son derechos de jure, están en las leyes, pero después no están en la práctica, en lo cotidiano. Hay algo ahí, cuando sucede la violencia, uno de los estudios o una de las certezas que existe en relación a la lectura de por qué existe la violencia es el tema del miedo, ¿no? Es decir, en realidad esa violencia machista está expresando un miedo del hombre, ¿no? Existe un miedo porque hay alguien que le está compitiendo, alguien que le está protestando, alguien que le está haciendo obligar a ver las cosas con una mirada distinta, ¿no? Exacto. Hay un miedo ahí, no es violencia gratuitamente. No. Y recién hablamos del tema de los recursos, que a veces puede ser una violencia por una cuestión remunerativa. ¿A los remunerativos le podemos agregar el miedo, Norma? Vos decías el miedo del hombre. Sí. El hombre. Lo que pasa es que el hombre, ahí lo dice Victoria Ocampo, yo tomo las palabras de Victoria Ocampo, que también son del año 50 más o menos las palabras, y dice, el hombre antes le decía, vos callate, y la mujer se callaba. ¿Por qué? Porque se tenía que adecuar a esa situación. Ahora la mujer es libre, se siente libre. Tiene un empleo, generalmente, la mayoría de las mujeres trabajan, tienen la independencia económica ha sido una gran cosa para la mujer, el logro de la independencia económica. Y entonces, lógicamente, si vos lograste la independencia económica,
ya no vas a tener tanto, digamos, tanto respeto a esa palabra que te dice que te tienes que callar, porque vos tenés un entorno en el cual trabajás, en el cual te desarrollás. Bueno, y entonces ahí está eso, ya no es más obediente, por eso yo quería poner la palabra desobediente, ¿no es cierto? Es decir, la obediencia ha sido una de las características de la mujer. Bueno, y se van logrando cosas, por ejemplo, yo tomo ahí la ley de reforma del Código Civil, cuando todavía la mujer no era dueña de lo que heredaba, por ejemplo. Ella heredaba, y la reforma de 1926, me parece. La mujer heredaba, pero quien le administraba los bienes era el marido, ¿no es cierto? Mujer casada no podía administrar sus bienes. Para que el marido no administrara sus bienes y se los fundiera, porque muchas veces los fundía, los gastaba, los malgastaba, ¿no es cierto? Ella tenía que hacer una declaración de que no se lo permitía al marido. ¿Qué mujer podía hacer eso? Ninguna. ¿Por qué? Porque además otra de las cuestiones importantes es que las mujeres en general, yo estoy hablando ahí de Alicia Moró, de Julieta Lanteri, pero esas eran las menos, imagínate que eran 6 médicas en ese momento en el país. O sea, las mujeres llegan tardíamente a la escolarización, a todos los tipos de escolarización. Entonces no eran mujeres muy preparadas y lógicamente siempre dependían del otro. Y bueno, entonces por eso digo, no solamente luchaban por los derechos políticos, sino también por los derechos civiles. El poder administrar sus propios bienes, o por ejemplo en el caso de Alfonsina Storni, que lucha por el divorcio, ¿no es cierto? Que bueno, no se logra hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Bueno, son formas de luchar, ¿no? Sí, que a veces, lamentablemente, si no se contaba en algunos estamentos o instituciones con un varón que tuviera la gentileza de darle avance a esas protestas, no se podrían haber avanzado en las cuestiones, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, recuerdo, a propósito del divorcio, que fue uno de los motivos de la campaña de Raúl Alfonsín en el año 83, e inclusive está grabado un discurso de él en plena campaña contra Ítalo Argentino Luder, en donde Alfonsín, entre otras cosas, tenía la consigna del divorcio como un elemento que debía debatirse en esta sociedad que todavía es controladora de la mujer, bueno, unas palabras así más o menos decía. Digo, pero si no hubiera habido ese tipo de líderes... Pero hacía más de 70 años que se estaba presentando el proyecto de ley de divorcio. Bueno, pero cuando vino Alfonsín. Recién fue en el año 84. Sí, ¿no? Por eso bien avanzado el siglo XX. Qué terrible, ¿no? Pero siempre lo presentaban, si pasaba diputado no iba a senador, si llegaba senador no iba a diputado, y así, pero siempre bueno, después lo puso Perón, en el año, me parece que en el año 54, y cuando cae Perón se deroga la ley de y así también, hablando de Perón, un reconocimiento a la figura de Eva Duarte. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad Eva, la ley que da el voto a la mujer se la llamó Ley Evita. En realidad las feministas y las sufragistas dicen que en realidad Evita no tuvo gran incidencia. Ahí, como vos decís, estaba la figura de un varón, que era la figura de Perón, que tenía, bueno, porque en el mundo se estaba dando ya el voto a las mujeres, entonces había una voluntad política para sacar la ley del voto femenino. Sí. Pero sí Evita tiene mucha importancia, y yo ahí lo recalco, que si bien no ha tenido gran importancia a lo mejor en la promulgación de la ley, como tuvieron otras mujeres que, hay que decir la verdad, no se las rescató en la ley, digamos, ¿no es cierto? No se las nombró, digamos, como en el caso de Julieta Lanteri o Alicia Moró de Justo. Pero lo que sí tuvo Evita fue en la formación política de las mujeres, porque ella, ni bien se promulga la ley, comienza a hacer capacitación a las mujeres para formarlas políticamente. Porque también había mujeres que decían que no todas podían votar, por ejemplo, el voto calificado, así como se había pensado en el voto calificado para el hombre, también el voto calificado para las mujeres, porque no estaban preparadas. Entonces ella lo que hace, nombra delegada y manda delegadas a todo el país a hacer formación política a las mujeres. Y eso fue un avance realmente, porque realmente yo me acuerdo cuando mi abuela contaba, por ejemplo, es decir, le dan la libreta y le dicen tienen que ir a votar, pero yo no tenía ni idea de lo que era, porque no había formación política, no tenían formación política. Entonces creo que eso es lo importante de Evita,
Más allá de que Evita nunca se nombra ni sufragista ni feminista, pero de todas maneras, todo su accionar... forma parte de la decisión política de que el voto se cristalice, claro, no se concrete. Sí, pero la decisión está en Perón, la decisión política está en Perón. Ella puede haber influido con Perón, pero a lo que voy es que ella, su figura, era una figura que por más que ella decía que estaba en contra del feminismo, después voy a decir otra cosa, en realidad ella, con su presencia y con todo lo que hizo, era una figura feminista. Recordemos que murió a los 33 años claro, de edad, ¿no? Por eso. Qué juventud. Qué intensidad en su poca vida, ¿no? Y además, ella cuando es primera dama, ¿no es cierto? Generalmente lo que hacen es, ella dice lo que quiere decir y tiene hombres que le arman el discurso, ¿no es cierto? Pero después dice que ella dice lo que quiere. Bueno, porque las grabaciones ella no leía nada. Nada, por eso, entonces digo, por más que pasaba por el control masculino, ella después va por el lado que quiere. Y creo que tenía en cuenta algo que no sé si decir que formaba parte de o no de un machismo, pero sí que respondía a un proyecto político, es decir, sí, puede ser o no una cuestión machista o no, pero es decir, ella tenía muy en claro que lo que ella apoyaba era a Perón como líder de un movimiento político, y eso con todo el derecho de que, qué sé yo, por ejemplo, la señora de Fernando de la Rúa haya apoyado a Fernando de la Rúa. Sí, sí, seguro. Sí, ella forma parte del proyecto político de Perón, su proyecto político. Pero, por ejemplo, en los discursos, que yo ahí tomo mucho de La razón de mi vida, en realidad La razón de mi vida fue escrito por otro, ella le dictaba, pero después pasó por un tamiz varonil, digamos, de hombres que, que había sido nombrado por Perón. ¿Por qué decís que no, ella, digamos, no se llevaba bien con la denominación de feminismo? Ella dice que no es feminista, está en contra del feminismo, pero le hacen decir. Sí, ella en su accionar, pues una cosa es el discurso, otra cosa es la acción. Ella en su accionar es feminista. Es una mujer independiente, que ocupa espacios políticos, que habla con soltura, que defiende a las mujeres trabajadoras. Yo ahí digo que es la voz de las mujeres trabajadoras, realmente. Inclusive, porque con Norma, además de espacios educativos, hemos estado compartiendo espacios gremiales, sindicales. Los sindicales también son espacios muy refractarios a la participación de la mujer. Y Evita, además, tenía una tarea agotadora, físicamente para cubrir tantos frentes, pero una de ellos era ir a espacios sindicales y terminar de convencer del contenido respecto a... Y eso es todo un trabajo de ir a asumir la palabra como mujer con autoridad también, ¿no? Porque cuando hablaba, es curioso, ella no tiene un cargo, no es la institución la que le da la fuerza de su palabra, es la potencia de ser vehículo dentro también de un movimiento colectivo, obviamente las cualidades personales, la inteligencia práctica, la sensibilidad. Por eso le dio una faceta que quizás para la época era un avance muy fuerte, a lo mejor también cómo reconocerse en esos procesos. Pero lo interesante del libro de Norma es que en cada etapa se va recuperando el lugar, muchos avances de la mujer que no se dan continuos, pero se dan continuos, ¿no? Las primeras mujeres anarquistas hablaban de la figura de lo masculino, y las primeras mujeres anarquistas, ahí queda claro en el libro de que destacaban, dice, no todos los varones son iguales. Son iguales, el hombre anarquista es diferente. Dice, el hombre anarquista es diferente, por lo menos el hombre que estamos construyendo conjuntamente, porque en el trabajo codo a codo. Anarquista, no anarcocapitalista. Son dos cosas distintas. Y es interesante, por eso hay continuidad. El pasado antiguo vuelve sobre el presente, es notable, así como hablamos hace un rato de los derechos humanos, de las cuestiones de géneros. También el anarquismo inicia, Osvaldo Bayer era un anarquista, el historiador, conocido historiador. Pero claro, un anarcocapitalista sería una categoría del siglo XIX, traída al siglo XXI, reconfigurada por la experiencia del neoliberalismo, que no existía en aquel momento. En algunos momentos es complejo eso de analizar, pero tiene componentes del capitalismo, el liberalismo clásico, por ejemplo, que el mercado regule todas las relaciones humanas, que es muy complejo, pero al mismo tiempo
tiene la redefinición de que, de que hay que aceptar desigualdades. El neoliberalismo, el liberalismo clásico, al igual que el liberalismo económico y el anarquismo nacen de un postulado parecido. Todos somos iguales. Sí. Quien dice que es más que otro está mintiendo y hay que desenmascararlo y combatirlo. El neoliberalismo, en cambio, dice aceptemos que hay desiguales, de que siempre va a haber un ganador y muchos perdedores. Y aceptemos eso es el neoliberalismo. Y el anarcocapitalismo sería algo para similar, es decir, dejemos que ordene el mercado, sabiendo que no nos va a igualar, pero bueno, son las reglas de juego y es el único escenario posible. Sí. Y ahora estamos ante esa discusión nuevamente, da la impresión, ¿no? Bueno, pues justamente va a ser el motivo del último bloque, los desafíos que vienen. Nosotros hoy estamos haciendo la presentación de este libro, que a mi criterio va a significar la posibilidad, vamos a ver si podemos tomar una imagen más cercana, ahí, señor director, va a ser la posibilidad de que sea un disparador, ¿no? para varios debates, que espero seas protagonista y que ambos sean protagonistas. Seguramente el año que viene se van a ir dando un montón de escenarios, y esto es el motivo, leitmotiv para el último bloque, frente a visiones que uno ve que están proviniendo de propias mujeres, ¿no? Es decir, desde lo cotidiano, donde una mujer a veces te está diciendo: si Lali Espósito ha logrado lo que ha logrado, es porque vos imagínate lo que debe haber hecho. Y hasta una diputada que señala de que el varón tendría que tener derecho de asumir o no el coste de la paternidad, ¿no? Pero eso luego de la pausa.